Este mes, decíamos el domingo pasado, la Iglesia Cristiana Protestante en el mundo estamos celebrando 500 años de la Reforma. Y cuando hablamos de la Reforma, la definimos Reforma para que tengamos en cuenta. Reforma es un cambio profundo que nos vuelve al fundamento del Evangelio. Siempre que pensemos en la Reforma que comenzó hace 500 años y que hasta hoy nosotros seguimos en esa protesta pública que no es más que el volvernos a la Escritura. Entonces, en esa Reforma, lo que lograron los reformadores, porque igual hablamos de uno de los reconocidos, Martín Lutero, pero alrededor de él hay muchos más, está Calvino y entre otros. Esa Reforma se basó en 5 pilares que quiero que recordemos rápidamente. Fueron los solos que hemos estudiado: solo fe, solo gracia, solo Escritura, solo Cristo y solo a Dios la gloria. Ahora, en ese contexto es donde nosotros entendemos que la Reforma lo que hizo, o los reformadores, fue ver la condición de la iglesia en ese momento y darse cuenta que se necesitaba volver a la Escritura. Así que la Reforma no es más que el llamado a la iglesia de volver a la palabra, de volver a los principios fundamentales de la fe cristiana. Y de alguna manera, mientras uno lee un poco de la historia o recuerda de la historia de los reformadores, de hecho ellos tienen como modelo a Cristo, puesto que Jesús para nosotros, Cristo es el reformador por excelencia. Siempre que pensemos en reforma, recordemos que antes de que 500 años atrás hubiesen reformadores, 2000 años atrás vino el mayor reformador de la fe, y ese es Cristo Jesús. Así que los reformadores lo que hacen es invitarnos a volver al gran reformador. Siempre lo que ellos harán es volvernos a la Escritura, volvernos a Cristo. Y es exactamente en ese contexto de la Reforma donde hay una decadencia espiritual de la iglesia. Estamos hablando específicamente del siglo XVI, donde se hace una protesta que genera una reforma. Pero el asunto es que en ese tiempo, como hoy también, se sigue viviendo la desgracia de pisotear la gracia. Porque eso era lo que se hacía allá. Y eso es lo que también sucede hoy. Y creo que esa es la gran desgracia para nosotros, es pisotear la gracia. El pisoteo de la gracia, el manoseo de la gracia, el abuso de la gracia, la ausencia de la gracia realmente termina pisoteando la gracia, que de hecho es una doctrina fundamental en la Escritura. Y es exactamente la gracia pisoteada otra vez cuando nosotros como iglesia nos distanciamos de la Escritura, cuando nosotros nos distanciamos de la Biblia, a tal punto que se sustituye la salvación por gracia para convertirla en una salvación por obras, para convertirla en una salvación por indulgencias, para convertir la salvación en un asunto en el que yo tengo que intervenir. Y por eso hoy tenemos que decir fuertemente: es solamente por gracia. Dígalo conmigo: solamente por gracia. Ese es el título, así que yo pediría si puede quedar mucho más grande mientras nosotros decimos más fuerte: solamente por gracia. Y ese es el tema de hoy: solamente por la gracia. Y para eso quiero que miremos un texto bíblico. Juan capítulo 8 dice: Jesús se fue al monte de los olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo le dijeron a Jesús: Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo de adulterio. En la ley de Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Y con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo.
Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer que aún seguía allí. Entonces él se incorporó y le preguntó: mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Nadie, Señor, fue lo que ella respondió. Y él le dice: tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Las reformas vienen siempre de adentro. La proclamación de la reforma en la iglesia surge dentro de la misma iglesia. ¿Por qué? Porque es dentro de la misma iglesia que se empiezan a deformar las doctrinas bíblicas. La reforma debe empezar de adentro hacia afuera, porque adentro nos deformamos. Y creo que para esto necesitamos aprender a discernir, porque las deformaciones se generan dentro de la misma iglesia. Los falsos profetas, ¿de dónde surgen? ¿Vienen de afuera adentro o salen de adentro? Salen de adentro. Los falsos profetas, los falsos maestros, los falsos pastores, las falsas enseñanzas, no las vamos a encontrar afuera, sino dentro mismo. Y es dentro donde empezamos a deformarnos. Y creo que es algo fundamental. ¿Cómo podemos estar tan cerca a la Biblia y tan cerca al Señor y tan cerca que nos deformamos? Porque es tan cerca y tan lejos. Esta semana que estudiábamos la palabra con el grupo de alabanza, mirábamos cómo un pueblo que tiene a Dios termina eliminando a Dios para crearse su propio Dios. Y creo que en ese movimiento, en el tiempo de Jesús, hay unos personajes con una serie de enseñanzas, como son los intérpretes de la ley y los fariseos, quienes eran un grupo religioso y político en Israel con mucha influencia. Ellos eran los considerados los únicos que tenían la capacidad de interpretar la escritura. Y ellos mismos empezaban entonces a enseñar, pero lentamente empezaron a enseñar una fe que tenía que ver con lo externo y no con lo interno. Un grupo que de alguna manera empezó a medir su espiritualidad en la ropa que usaban. Empezaron a medir su espiritualidad en sus obras, en su comportamiento. Empezaron a medir su espiritualidad en los títulos que ellos ostentaban. Medían su espiritualidad en la forma que se escuchaban sus oraciones o en el sonido que producían sus oraciones. Y empezaron a medir su espiritualidad en la cantidad de donativos que hacían. Y así ellos empezaron a medir su espiritualidad. Y en ese contexto, hoy la iglesia no está nada distante de los fariseos del primer siglo, de ninguna manera. Y algo bien particular en ellos fue que su misma espiritualidad parece que les dio el permiso de vivir buscando el pecado ajeno. Y yo pienso que ese es uno de los movimientos que trae una gran desgracia a la iglesia. Esa gran desgracia de vivir señalando los pecados ajenos para que no se vean los propios. Esa es una gran desgracia de la iglesia. Vivir señalando los pecados ajenos para que no vean los propios. Y es lo que exactamente ellos están haciendo aquí. Señalándole el pecado a una mujer, porque también quieren sorprender a Jesús y de alguna manera hacer evidente un error, puesto que él va a ser. Los fariseos, recuerden, eran profundos en la estética religiosa. Y es que si algo es enemigo de la gracia, es cuando abrazamos la estética religiosa. Y eso se vuelve tan importante y eso se convierte en algo tan trascendental. Eran un grupo estricto en guardar la ley, grupo que oraba 3 veces al día, ayunaban 2 veces por semana. Y es que, de alguna manera, para poder ver el regalo de la gracia,
tenemos que mirar cómo nos comportamos en la desgracia humana, cómo nosotros reaccionamos. Sin embargo, yo creo que el texto nos permite ver algo cierto, algo que ellos dicen y que Jesús también aprueba. Y es el hecho de que el pecado debe ser castigado con la muerte. Y yo creo que es una verdad que vale la pena. Cuando hablamos de gracia, yo creo que es importante que antes de hablar de gracia podamos tener esta afirmación. El pecado debe ser castigado con la muerte. Y en ese sentido, ahí ellos no están equivocados. ¿Por qué? Porque ellos están citando la ley. Ellos están citando la Escritura. La ley de Moisés dice que toda persona que sea encontrada en adulterio como esta mujer debe morir apedreada. Y ahí ellos no se están equivocando. Ellos están diciendo una verdad. Y noten que Jesús no la contradice. Jesús no dice, no la vayan a apedrear. Jesús también está de acuerdo. Y dice, sí, ustedes tienen toda la razón. Ella tienen que apedrearla. Ella debe morir apedreada. Yo también estoy de acuerdo. Pero hace una salvedad, que es de la que hablaremos ahora como expresión de la gracia. Pero note que Jesús en ningún momento está violando la ley. Jesús también está de acuerdo que ella debe ser apedreada. Porque esa es la enseñanza en el Antiguo Testamento y luego también en el Nuevo vamos a encontrar. Porque la paga del pecado es ¿qué? Es muerte. Y es una verdad bíblica, no podemos negarlo. Su pecado y mi pecado debe ser castigado con la muerte. Y al mismo tiempo recordar que el pecado nos separa de Dios. Es que mientras usted y yo no podamos entender la magnitud de nuestro problema, no podemos celebrar la magnitud del regalo. Mientras no entendamos la condición espiritual en que vivimos, jamás podremos aceptar con gracia, con gratitud y compasión el regalo que Jesús tiene para cada uno de nosotros. Algo que también es cierto en el texto es que a todos se nos pueden arrojar piedras. ¿Quién de los que está aquí cree que no es digno de que se le arroje piedra por el pecado? Esta mujer era digna de ser apedreada, y usted y yo también, dentro del marco de la ley, porque hemos pecado. Por eso Jesús no dice no le tiren piedra. Sí, se la pueden tirar. Pero entonces es cuando aquí el asunto es el siguiente. Note en las frases, en las palabras de Jesús. Pero no piedras arrojadas propiamente por las manos de otro humano. No es piedra arrojada propiamente por las manos de un humano, pero el cielo sí podría arrojarnos piedra. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Quién podía apedrear entonces ahí? Jesús. Claro, Él podía. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Así que hay alguien que puede tirar la primera piedra. Y puede tirar la primera y puede tirar la última. Y la última se tira cuando el apedreado se muere. Así que Jesús sí pudo apedrearla. El que esté sin pecado. El cielo mismo pudo mandar una lluvia de piedra y acabar con ella. El cielo podría arrojarnos piedra. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que nuestro pecado desata la ira de Dios. Y si nuestro pecado desata la ira de Dios, y nuestro pecado nos destituye de la gloria de Dios, y nuestro pecado nos hace merecedores de la condenación, el cielo se pronuncia para condenarnos entonces, para castigarnos a la muerte y tirarnos piedra. Pero he ahí en Jesús mismo, quien sin violar la ley y quien sin violar la escritura, viene y da la gran noticia a esta mujer como nos la da a nosotros también. Esa noticia de la gracia que viene a sacar a esta mujer del apuro en el que está. Es decir, para poder nosotros disfrutar la gracia, tenemos que darnos cuenta de que el pecado nos pone entre la espada y la pared. La ira de Dios, la justicia de Dios y la condenación.
Pero ahí es donde viene la gracia. La gracia que más que ser algo es alguien, y ese es Cristo. Y Él mismo viene como gracia para decirle a esta mujer: aquí el único que te puede lanzar piedra soy yo, pero yo no te voy a lanzar piedras, yo te voy a dar gracia. Porque ese es el evangelio que Él vino a predicar. ¿Vino a obviar el pecado? No. ¿Vino a decirnos que la ira de Dios, que ya se le pasó la ira? No. No. Puesto que la ira de Dios no cesó hasta que no se sació. Y esa ira fue saciada en Jesucristo. El que sabe que nuestro pecado debe ser castigado con la muerte. Y por eso fue Él y murió por nuestros pecados, para que creyendo en Él tengamos vida eterna. Es Él mismo que viene para enseñarnos que Él es la conexión entre el Padre y cada uno de nosotros. Que Cristo es realmente el camino a través del cual usted y yo podemos experimentar el perdón, podemos experimentar la gracia que nos acerca al Padre nuevamente. Que merecíamos la justicia de Dios y Cristo pagó. En Él se hizo justicia. El pecado nuestro, la culpa nuestra no fue obviada, fue pagada, y esa la hizo Cristo Jesús. Jesús tiene que enfrentarse a unos hombres que tienen la escritura y parece que a la hora de citarla, la citan muy bien. Y Él tiene que, no viene a refutar la escritura, sino que tiene que llevarlos a que miren su propia condición, para decirles: están en igualdad de condiciones, porque esta mujer fue sorprendida. ¿Cuál es la única diferencia? Que ellos no habían sido sorprendidos. Esa es la diferencia. La diferencia entre la mujer y ellos es que a ella la sorprendieron y a ellos no. Pero Jesús sí la deja clara: pero ella ha pecado, y en cambio ustedes también. Por eso dice: el que esté sin pecado, que le tire la primera piedra y que se cumpla la ley. Pero ellos se dan cuenta de que están en igualdad de condiciones. Y desde el más viejo hasta el más joven van haciendo un desfile reflexivo, pensaría yo. Un desfile en el cual podrían decirse a ellos mismos: sí, soy muy hipócrita. Pero otra vez, es que muchas veces cuando usted y yo nos hacemos tan religiosos, algo que caracteriza el corazón religioso de alguien es el todo el tiempo señalarle el pecado al otro. Pero recuerde, señalamos el pecado del otro para que no nos vean el nuestro. Siempre es una forma de nosotros distraer a los demás. Porque entre más se le vea el pecado al otro, la gente estará más pendiente del otro y no de mí, mientras yo hago y deshago. Y eso es religión, esa capacidad que tenemos de juzgar con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, conjeturar, presumir, inventar, crear, imaginar contra el otro. Y aquí, lo mismo que los reformadores tienen que enfrentarse ahora. Pero el asunto es que en el tiempo de Jesús se necesitaba y se quería y se anhelaba la salvación. En el siglo XVI, de la misma manera, como hoy somos conscientes de que necesitamos salvación. ¿Por qué? Porque el pecado nos destituye, porque la maldad nos destituye, nos saca. Pero es ahí donde viene la desgracia, y es cuando tratamos de sustituir la gracia que salva y empezamos, como Martín Lutero se tuvo que enfrentar, a la serie de indulgencias, ojo, que dentro de la misma iglesia se empezaron a diseñar, que sustituyeron la gracia. A un grupo de personas se les dio la autoridad de generar, de poder dar indulgencias para la salvación. Rezar determinadas oraciones se convirtió en una indulgencia. Ir y visitar un determinado santuario también se convirtió en indulgencia. Utilizar ciertos objetos del culto y pagar por ellos y tenerlos conmigo. Realizar una serie de peregrinajes.
cumplir con una serie de rituales específicos. Cuando miramos la historia nos damos cuenta cómo la iglesia, esa misma iglesia que tiene el fundamento en Cristo, termina en la historia desviada por completo y desenfocada. Y eso fue lo que se predicaba, y los expertos y los principales de la iglesia se iban a los pueblos y dice que llevaban unos baúles grandísimos de metal con unos escritos públicos, pergaminos, con unas telas especiales y unas decoraciones de oro que de alguna manera casi que les representaban a Dios. Y les decían que ciertas oraciones, ciertos donativos y ciertas prácticas les daría salvación. Y pensando en los que ya habían muerto, entonces a partir de esas ciertas indulgencias, aún hasta los muertos se salvarían. Y algo que me parece particular es el hecho de que decían que cuando los donativos caían y sonaban fuerte en el baúl y ellos escucharan que el donativo caía, podían estar seguros que eso inmediatamente estaba retumbando en la libertad y salvación de los que habían muerto. En la historia se cuenta que hubo una proclamación en tiempos antiguos, en Roma especialmente, donde la autoridad de turno lo que hizo fue exactamente promover donativos indulgentes. Escuche bien, y fue un evento que al terminar, dice la historia, duraron 2 días recogiendo los donativos. 2 días recogiendo las ofrendas y llevándolas a otro lugar. Ahora, hoy se ve, aún dentro de la iglesia protestante, hoy venden aceites ungidos, lleve la unción, y hay cristianos evangélicos que se la creen. Es lo mismo de cuando acá la unción está en objetos. Venden rosas sagradas y hay cristianos que las compran, y no es propiamente la rosa de Guadalupe, o las compran. Venden pedacitos de tela ungidos y la gente incauta los compra. Lleve el pañito, compre el pañito, vaya, póngaselo al enfermo que se sana. Y hay cristianos tan faltos de Biblia y de teología que se la creen. ¿Por qué? Porque venimos de una espiritualidad así en ese contexto. Por eso hoy se venden otra vez, recordemos, no solo el aceite ungido, el paño ungido, sino la escoba ungida, la sal ungida. Y ahí tenemos unas cuantas hermanas con la escoba ungida, tratando de volar en ella y no han podido. La locura. Pero hay mucho cristiano que eso le gusta. Los fetiches evangélicos, les gustan los fetiches evangélicos. Les gusta de alguna manera el oscurantismo evangélico. Pareciera una ruta mucho más fácil. Uno escucha predicadores de pague el precio por la salvación de sus hijos, ayune por ellos. Escuche la herejía que acabo de decir. Y hay cristianos que no la agarran. Pague el precio por la salvación de sus hijos, ayune por ellos. Y ahí se van la mamá y papá a pagar el precio por la salvación de sus hijos y empiezan a ayunar. ¿Y de cuándo aquí usted y yo tenemos que ayudar en la salvación de alguien? Eso es salvación por obras. Eso es salvación por obras. Eso es querer ayudarle al Señor en la salvación de alguien que yo amo. Sin embargo, muchos lo hacen. Por eso usted ha escuchado padres cristianos que dicen cosas como: uy, a mí la salvación de este muchacho me costó 7 días de ayuno. A mí la salvación de mi hijo me costó madrugadas y lloradas. Eso se llama religión. Y eso es pisotear la gracia. Y esa es la gran desgracia de la iglesia. El analfabetismo cristiano en el que vivimos.
que nos hace vivir y decir una cantidad de cosas que no tienen peso bíblico. Que hay que ayunar, claro, hay que orar, sí, pero jamás nuestras oraciones o ayunos son para ayudarle al Señor en la salvación de alguien. Pero como no conocemos la palabra, cualquier cosa que nos dicen nos endulza el oído. Y como borregos, vamos detrás de una cantidad de enseñanzas que no son bíblicas, pero nos sacan un libro, leen un pedacito y nos engatusan. Por eso usted, antes de que se atreva a leer un buen libro, primero lea muy bien la Biblia, para que sepa filtrar ese libro por lo que la Biblia dice. Algo más dentro de la iglesia es que hoy una ofrenda o una donación le permitirá a usted obtener una sanidad personal. O sea, ya no es por sus llagas fuimos curados, no, ahora es por las ofrendas nos sanamos. Pisoteamos la Escritura. Ya no es por la obra de Cristo y por las heridas de... No. Por la ofrenda que usted dé, el enfermo se sana. Ahora entonces es por una ofrenda que su deuda será cancelada, que un familiar se va a convertir. Pacte y dé una donación y su hijo quedará libre del vicio. Usted escucha pastores que dicen, traiga una ofrenda, pacte y Dios traerá a su ser amado que le dejó. Eso no es igual a los brujos. Y ahora cristianos ofrendando, algunas ofrendando para que el marido vuelva, unos ofrendando para que la mujer de sus sueños vuelva. Eso no es lo que uno ve aquí cuando va subiendo la avenida de los Camellos sobre la 19. Mientras uno para en el semáforo y ve la publicidad. Le atraigo su ser querido. Y ahora parece que la iglesia también presta esos servicios. Allá uno lee y dice, le quito los maleficios. Y aquí ahora es, traiga un donativo y yo le quito esa maldición que tiene encima. Es lo mismo. Lo mismo. La brujería metida en la iglesia con otro nombre. Y el cristiano que no sabe, se la cree. Porque no estudiamos la palabra. Por eso necesitamos una reforma. Es, ¿qué dice la palabra al respecto? Dice la palabra que Dios puede a nosotros de una manera extraordinaria bendecirnos para pagar nuestras deudas, ¿sí o no? Sí, claro. ¿Puede el Señor sanar nuestras enfermedades? Sí, hacernos libres también, traer a nuestros familiares a sus pies también, pero eso solamente es por gracia. Es la gracia del Señor que lo hace y nosotros creemos en esa gracia. Es decir, hoy en la iglesia parece que todo se puede conseguir mediante el pago de una promesa. Y la gracia, escúchela bien, la gracia solo puede recibirla aquel que reconoce su propia desgracia. Queremos recibir esa gracia que está dispuesta, sí, pero solo la recibe aquel que reconoce su propia desgracia. Como esta mujer. No tiene tiempo de hacer ninguna buena obra. Solo lo que hace es reconocer la desgracia en la que está. Está delante de un poco de hombres que la quieren apedrear. Y está frente a uno que es un maestro también, que acaba de decir que lo que la ley dice es cierto. Seguro ella ha escuchado de él. Y dirá, pues si estos no me apedrean, él mismo dijo quién puede hacerlo. Él me puede apedrear. Porque no hay quien pueda señalarle de pecado. De alguna forma esta mujer está frente a su propia desgracia. Pero lo que escucha, la expresión de gracia que escucha, viene por el reconocer de su desgracia. Cuando Jesús le dice, y yo no te condeno. Esa es una expresión de gracia. No te condeno. La gracia significa que nuestro pecado ha sido perdonado y olvidado. La manera de librarme de la ira de Dios,
la forma de librarme de que la justicia de Dios venga a mí es cuando acepto y creo que Cristo es mi justicia y que Él pagó por mí. Yo puedo creer en su obra, que fue mi sustituto, mi redentor, y que no puedo hacer nada para salvarme. No hay obras e indulgencias que sirvan. Solo la obra de Cristo es suficiente para que me pueda conectar o reconciliarme con el Padre. No hay otra opción. Y no solamente viene el no te condeno, sino que viene el vete y no peques más. Vete y no peques más. Y yo tampoco te condeno, es decir, te doy gracia. Vete. La gracia libera. Vete. La gracia no acusa, la gracia no avergüenza, la gracia no ridiculiza, la gracia no desnuda al otro. Pero esa misma gracia dice, vete y no peques más. ¿Qué significa vete y no peques más? ¿Sabe qué significa vete y no peques más? Escríbalo. Vete y no peques más, 2 puntos. Pantalla limpia, por favor. Vete y no peques más. ¿Sabe qué significa vete y no peques más? Escriba lo que significa. Significa vete y no peques más. Eso es lo que significa. Eso es. Eso era lo que Jesús quería decirle a ella. Que es lo mismo que nos dice a nosotros. Que somos libres. ¿Para qué? Libres por gracia, ¿para qué? Para no pecar más. Es vete y no cedas a la tentación otra vez. Eso es. Es vete y no seas más una esclava del pecado. Es vete y no te dejes arrastrar por tus pasiones. Otra vez tenemos que decirlo entonces, que la gracia no es la licencia divina que nosotros tenemos para pecar. Pablo mismo lo expresó. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Note que la gracia le está diciendo a esta mujer, pero te doy gracia no para que sigas viviendo como vives, sino para que seas distinta. Es esa gracia que como una expresión de amor produce amor y ese amor obediencia. Ahí es cuando aprendemos a obedecer por amor y no por miedo. El Evangelio no es una película de terror. El Evangelio no es una verdad amarillista que nos pinta el infierno, pero sí declara la condición espiritual en la que cada uno de nosotros está sin Cristo. Ella tuvo un encuentro con su gracia en medio de su pecado. Y para concluir, como conclusión esta frase: la gracia proclama, no te condeno, y también proclama, no peques más. La gracia proclama, no te condeno, y también proclama, no peques más. Son para mí 2 no de Jesús muy valiosos en el contexto del pecado de esta mujer, como en el nuestro. El regalo, no te condena. Mira al que está a su lado y dígale, oye, que no te condenan por tu pecado. Por favor, ayúdeme esta mañana. Dígale eso al que está cerca. Oye, que no te condenan por tu pecado. ¿Por qué? Porque nuestro pecado fue condenado y pagado en Cristo. Por eso no nos condenan. Ahora pues, Romanos 8:1. ¿Ya lo aprendió? Que dice, ahora pues, dígalo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús.
ni yo te condeno. Pero hay otro no que es el desafío que tenemos frente a la gracia, y es: y no peques más. ¿Qué nos habilita para no ser esclavos del pecado? La gracia. Por eso necesitamos decirle: Señor, revélame tu gracia. Sería mucho más riqueza para nosotros que se nos revele la gracia a estar pidiendo que el Señor nos revele el número de la lotería. Mientras usted dice: Señor, revélame el número de la lotería para ser próspero, Señor, revélame tu gracia para vivir completo. Revélame tu gracia para vivir pleno. Revélame tu gracia para vivir en el contentamiento del cual habla tu palabra. ¿Por qué debemos vencer el pecado en nuestras vidas? Por una razón: porque estamos salvos por gracia. Por eso el pecado ya hoy no es nuestro problema con respecto a la salvación, porque estamos vivos en Cristo y seguros de la vida eterna en Él. Ahora tenemos el desafío de vivir en el proceso de la santificación, de la entrega y de la renuncia por amor. No para que me salve y no para que me ame más, de ninguna manera, sino porque ya estoy salvo. Y esa fue la predicación de Jesús. Esa fue la predicación de los reformadores, y esa tiene que seguir siendo la predicación de la iglesia hoy también. Que proclamamos la gracia que dice que no somos condenados, pero que también proclama de que no pequemos más. Ahí es posible que no pequemos más, decíamos el miércoles. Habrá brotes de carnalidad en nosotros, pero esa será la excepción y no la regla. Ahora no se trata de que usted ande contando sus excepciones, sino que vivamos para agradar al Señor. Porque la gracia es la que nos da la capacidad de poner nuestra tendencia pecaminosa bajo la autoridad del amor de Cristo. Esa gracia es la que nos permite venir y sujetarnos a Él. Esa misma gracia que se le extendió a esta mujer es la misma gracia que seguramente quienes estaban dispuestos a lanzar piedra también podrían recibir la de Jesús. Y es la misma gracia que está disponible para cada uno de nosotros, porque recordemos, la salvación es por la gracia. Como lo dijo Pablo y lo mirábamos el domingo pasado, porque por gracia somos salvos, por medio de la fe. Y esto no es un esfuerzo nuestro, es un regalo de Dios. Y no es por obras para que nadie se jacte.